Clamor a Dios. Protección en Salmo 17. Los salmos son joyas literarias y espirituales que han resonado a lo largo de los siglos, ofreciendo consuelo, fuerza y guía. Sus versos poéticos capturan la profundidad de la experiencia humana, desde el dolor hasta la alegría, y revelan el poder transformador de una conexión genuina con lo divino. Hoy nos adentramos en el Salmo 17, un clamor ferviente de protección y justicia. En este salmo encontramos una súplica apasionada por la intervención divina en tiempos de angustia. La voz del salmista resuena con una fuerza que invita a la reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios. El Salmo 17 es una oración intensa y personal que refleja una búsqueda desesperada de refugio y justicia. A través de sus versículos se despliega la petición de un corazón atribulado que busca el amparo divino ante la amenaza de sus enemigos. Este salmo fue escrito en un contexto de gran adversidad. Durante el reinado de David, el pueblo de Israel enfrentaba constantes amenazas externas e internas. Este ambiente de peligro y conflicto proporciona el trasfondo sobre el cual se levanta la urgente petición de protección. David, el autor del Salmo 17, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Como rey y líder, enfrentaba desafíos constantes que ponían en riesgo su vida y su reino. Sus palabras reflejan la intensidad de su fe y su confianza en la justicia de Dios en medio de la adversidad. Escuchemos juntos el versículo 1 del Salmo 17. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Este versículo abre con una súplica directa a Dios, pidiendo su atención y justicia. El versículo 1 nos muestra a David clamando a Dios con sinceridad y transparencia. No es un pedido superficial, es una súplica profunda que viene de un corazón honesto, reconociendo la necesidad de la intervención divina en su vida. Al reflexionar sobre la importancia de clamar a Dios, entendemos que nuestras oraciones deben ser genuinas y sinceras. Al igual que David, debemos acudir a Dios con un corazón limpio, confiando en que Él escucha nuestras peticiones y comprende nuestras necesidades. Leamos ahora el versículo 2. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Aquí, David busca justicia directamente de la presencia de Dios, confiando en que solo Él puede ofrecer un juicio verdadero y recto sobre su situación. La justicia divina, como se menciona en este versículo, es imparcial y perfecta. David no confía en la justicia humana, sino en la de Dios, quien ve y conoce todo. Esta confianza en la justicia divina nos inspira a buscar siempre la verdad y la rectitud en nuestras vidas. La justicia divina es un tema central en muchas escrituras sagradas. En el Salmo 17, David clama por una justicia que solo Dios puede proporcionar. Reconoce que, aunque los hombres pueden fallar, la justicia de Dios es perfecta y eterna, y siempre interviene en favor de los justos. La justicia divina no solo castiga a los malvados, sino que también protege y exalta a los justos. Este principio es un consuelo para aquellos que enfrentan adversidades, sabiendo que Dios ve y actúa con equidad. David confía plenamente en esta justicia inquebrantable. El versículo 3 del Salmo 17 revela la importancia de la pureza del corazón. David se somete a la prueba divina, seguro de su integridad. Este acto de entregar su corazón a Dios refleja una confianza absoluta en la justicia y la misericordia divinas, sabiendo que solo Dios puede juzgar con verdadera equidad. La pureza del corazón es más que una virtud, es una condición para acercarse a Dios. David demuestra que un corazón limpio es esencial para recibir la protección y guía divina. Su clamor muestra la necesidad de una relación sincera y transparente con Dios, libre de engaños y malicia. En el versículo 4, David se compromete a evitar caminos violentos y seguir los mandamientos de Dios. Este compromiso refleja su deseo de vivir en paz y justicia, alineándose con la voluntad divina.
La decisión de alejarse de la violencia es un acto de obediencia y fe en la protección de Dios. El versículo 4 del Salmo 17 nos muestra la determinación de David de evitar los caminos de los violentos. Este compromiso refleja su deseo de mantenerse íntegro y separado de acciones que desagradan a Dios, marcando una distancia clara entre su conducta y la de los malvados. La explicación de este versículo resalta cómo David se esfuerza por no seguir la senda de la violencia. Su decisión firme de no participar en actos destructivos muestra una obediencia y un respeto profundos hacia los mandamientos divinos, buscando siempre la rectitud en sus acciones. Reflexionar sobre evitar caminos violentos nos invita a evaluar nuestras propias decisiones y acciones diarias. En un mundo donde la violencia parece prevalecer, buscar caminos de paz y justicia nos acerca más a la voluntad de Dios y nos aleja de la maldad. El versículo 5 del Salmo 17 nos enseña la importancia de mantener nuestros pasos firmes en los caminos de Dios. David clama por su guía y dirección, reconociendo que sólo así puede caminar rectamente y no desviarse de la senda que el Señor ha trazado para él. Explicar este versículo nos lleva a entender que la firmeza en los caminos de Dios requiere una constante vigilancia y dependencia de su guía. David reconoce que, sin la ayuda divina, es fácil caer en la tentación y alejarse de la rectitud que Dios demanda. En el versículo 6 del Salmo 17, David expresa su confianza absoluta en que Dios lo escucha. Esta certeza se refleja en sus palabras cargadas de fe y esperanza, mostrando cómo el clamor sincero y ferviente puede resonar en los oídos del Creador. David no duda en pedir ayuda divina. Este versículo subraya la importancia de la oración persistente y la confianza en que Dios está atento a nuestras súplicas. David, en su vulnerabilidad, nos enseña a acudir a Dios con la certeza de ser escuchados, lo cual fortalece nuestra relación con Él y nos da paz interior. En el versículo 7, David implora por la misericordia de Dios, reconociendo su poder y amor inigualables. Al pedir que se manifieste la bondad divina, muestra su dependencia total en la gracia de Dios para ser protegido y salvado. La misericordia se convierte en un refugio seguro para él. La misericordia divina es un tema recurrente en los Salmos, recordándonos que Dios no solo es justo, sino también compasivo. Este versículo nos invita a confiar en la infinita bondad de Dios, sabiendo que su amor nos sostiene y nos guía en medio de las adversidades de la vida. Al pedir que Dios lo guarde como a la niña de sus ojos, David usa una metáfora poderosa para describir la protección divina. Esta imagen evoca la delicadeza y el cuidado que Dios tiene para con sus hijos, asegurando que estamos bajo su constante vigilancia y amoroso cuidado. La misericordia de Dios se revela en su amor incondicional hacia nosotros. En momentos de angustia, su compasión es un refugio seguro. Su bondad no tiene límites y se manifiesta en cada acto de gracia que nos concede, mostrándonos que su amor es siempre fiel y constante. La comparación de ser protegidos como la niña de los ojos subraya la ternura y el cuidado con el que Dios nos protege. Este versículo nos recuerda que somos preciados a sus ojos y que su protección es tanto delicada como poderosa, envolviéndonos con su amor eterno. Los versículos 9 al 12 describen las amenazas y dificultades que enfrenta el salmista. Estas imágenes vívidas destacan la realidad de los peligros que nos acechan, pero también nos recuerdan que, a pesar de las adversidades, no estamos solos. Dios es nuestro defensor en cada batalla. Los enemigos y las dificultades son parte inevitable de la vida. Sin embargo, estos desafíos pueden fortalecer nuestra fe y confianza en Dios. Al enfrentarnos a ellos, aprendemos a depender más de su poder y menos de nuestras propias fuerzas, reconociendo su mano guiadora en cada paso. La intervención divina es una manifestación del poder de Dios para cambiar nuestras circunstancias. Cuando clamamos a Él, podemos tener la certeza
de que escucha nuestras súplicas y actúa en nuestro favor. Su intervención no solo nos rescata, sino que también nos muestra su poder y amor en acción. Los versículos 9 al 12 del Salmo 17 describen vívidamente las amenazas y peligros que enfrenta David. Sus enemigos son representados como leones feroces, acechando y buscando destruirlo. Esta sección subraya la intensidad de la oposición y el constante peligro al que se enfrenta el salmista. En estos versículos, David clama por protección divina contra aquellos que lo acosan sin descanso. Su descripción de los enemigos como depredadores resalta la urgencia de su situación y su completa dependencia en la intervención de Dios para su salvación. Reflexionar sobre estos versículos nos recuerda que, en nuestras propias vidas, también enfrentamos adversidades y enemigos. En momentos de dificultad, podemos encontrar consuelo y fortaleza al identificar nuestras luchas con las de David y confiar en la protección divina. El versículo 13 muestra a David pidiendo a Dios que se levante y derrote a sus enemigos. Esta petición demuestra la fe de David en la intervención oportuna y poderosa de Dios. Él confía en que Dios no solo escucha, sino que actúa en defensa de los justos. Reflexionar sobre la intervención divina nos da esperanza en tiempos de adversidad. Así como David confió en la justicia y el poder de Dios, nosotros también podemos tener la seguridad de que, aunque enfrentemos grandes desafíos, Dios está dispuesto a intervenir a nuestro favor. El versículo 14 del Salmo 17 nos muestra la diferencia entre aquellos que confían en Dios y aquellos que buscan su satisfacción en las cosas terrenales. David pide al Señor que libre a los justos de los malvados, subrayando la naturaleza temporal de las riquezas mundanas frente a la eterna recompensa divina. La explicación del versículo 14 destaca que los justos reciben una herencia eterna que trasciende cualquier bien material. La plenitud y satisfacción que provienen de Dios no tienen comparación con las posesiones terrenales. Este versículo nos recuerda que nuestro verdadero tesoro está en el cielo y no en las cosas pasajeras de este mundo. Reflexionar sobre la recompensa de los justos nos lleva a valorar las promesas de Dios. La esperanza en la vida eterna nos motiva a vivir en justicia y rectitud. Las dificultades y pruebas son temporales, pero la recompensa divina es eterna y gloriosa, reafirmando nuestro compromiso de vivir según la voluntad de Dios. El Salmo 17 nos enseña que a pesar de los desafíos y adversidades, podemos confiar en la intervención divina. Dios es nuestro protector y defensor, siempre dispuesto a escuchar y responder a nuestras peticiones. La fe en su justicia y misericordia nos otorga la seguridad de su constante amparo y guía. En conclusión, el Salmo 17 es una poderosa oración de clamor por protección y justicia divina. Invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a vivir en conformidad con sus mandamientos. Al orar y meditar en este salmo, encontramos consuelo y fortaleza, confiando en que Dios siempre escucha y responde.